¿Qué andas haciendo, Banco de México? Ponte las pilas, póngase a chambear. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mis 3 Centavos con Roberto Ibarra, socio y fundador de Kepen, asesor de seguros de vida. Estamos en agosto de 2020. El Banco de México acaba de bajar la tasa de referencia de 5%, la bajó a 4.5% en su última reunión. ¿Qué significa esto? Ahí te va. Primero que nada, ¿qué es el Banco de México y qué hace? El Banco de México existe desde 1925. Es el banco central de donde se toman todas las decisiones, principalmente la política monetaria se le conoce. La política monetaria es más o menos cómo poder controlar la inflación. La expectativa al día de hoy del Banco de México está en una inflación del 3%, más o menos 1%. Significa que está entre un rango entre el 2 y el 4%. Eso es el Banco de México hoy en día, 2020. Sin embargo, cuando nació y hasta abril de 1994, el Banco de México jugaba un rol un poquito más prominente en la parte política. ¿Por qué? Porque no estaba autónomo. No era una banca central autónomo. Significa que el gobierno le podía decir cuándo imprimir dinero. Muy importante este pequeño detalle porque se volvía entonces el dinero ya un tema de campañas, de intereses, de conflictos, evidentemente. Y en abril del 94 se toma la decisión de que ya por primera vez iba a ser autónomo y que en teoría ningún tercero, vamos a hablar del gobierno, podía estarle diciendo cómo manejar esta política monetaria. Entonces, para hacer esta política monetaria, el Banco de México establece lo que se llama la tasa objetivo o la tasa de referencia. Dicha tasa es un numerito que se establece, que ese numerito es el que quedó en 4.50%, y ese básicamente es el costo del dinero para los bancos comerciales. Entonces, la banca central Banjico, también conocido, imprime dinero, literalmente imprime dinero. Y esa impresión de dinero dice, ya tenemos dinero, ¿a quién se lo doy? ¿Y a quién se lo dan? A los bancos comerciales para que les llegue a los ciudadanos. Entonces van y le dan el dinero a los bancos comerciales, el banco comercial toma ese dinero y, ojo, le debe ese dinero a la banca central. Pero no se lo debe así nomás peso por peso, le debe un interés. ¿Cuál interés? Este interés, la tasa objetivo del 4.50. Agarran el dinero y van, voltean y nos los prestan a nosotros los ciudadanos. A nosotros ciudadanos, ojalá y no nos prestaran las mismas tasas de 4.50, pero no es así. Si tienes una tarjeta de crédito y ya revisaste el GAT últimamente, pues te das cuenta que a lo mejor es 4.5 multiplicado por 10. Entonces, hasta hace unos 15 años, me atrevo a decir, las tasas para préstamos en este país, el crédito era un concepto muy lejano, muy difícil, no para todo el mundo. En un país subdesarrollado como el nuestro, en un país tercermundista, entre comillas, una de las razones por la que hemos caído en más prosperidad, en más crecimiento y más progreso es cuando la clase media particularmente tiene acceso a créditos para hacerse de bienes, para hacerse de negocios, para hacerse de casas. Entonces, lo que ha venido pasando desde 1994 hasta por ahí del 2005 es que las tasas estaban muy altas por un tema de hiperinflación que tuvimos en los 80s, en los 90s, el error de diciembre, todos nos acordamos. Entonces, estábamos hablando de tasas de referencia por ahí de unos 20% anuales y eso hacía que obviamente pedir un crédito estabas hablando de tasas de arriba del 100%, ¿no? Entonces, anual. Y obviamente cuando estás pidiendo prestado para negocios o para una casa, pues no terminas de pagar todo el crédito en un año, sino que son créditos por muchos, inclusive décadas, ¿no? Entonces, esa tasa afortunadamente ha ido bajando con el paso del tiempo, conforme se ha democratizado el dinero, conforme pues la propia autonomía del Banco de México ha permitido una relación sana del dinero y un manejo correcto. Las reservas internacionales, por ejemplo, vienen incrementándose año con año, a pesar de lo que podemos decir de todos los gobiernos, se vienen incrementando y eso es algo muy bueno, ¿no? Y esto a la par lo que hizo también fue que el tipo de cambio se convirtió en un tipo de cambio flotante, que por esa razón, a diferencia de China, por ejemplo, con su guerra comercial con Estados Unidos, Trump los acusa de que ellos mantienen una tasa, un tipo de cambio ficticio,
porque ellos ahí controlan los mercados internos. Entonces aquí en México, cuando hacemos interacción con nuestro socio del norte, todo eso es con mercados libres, con mercados transparentes, en los cuales todo es con base en oferta y demanda. Entonces esta tasa de referencia es muy importante para la economía general del país. Aquí estamos viendo una gráfica, para los que nos están escuchando en el podcast, estamos viendo una gráfica donde desde el 2008 a la fecha ponemos la tasa de referencia. Viene fluctuando desde un escaloncito arriba, como por ahí del 8.25, 2008, por la crisis financiera, y llegó a tocar por una estabilidad de algunos años, llegó a tocar el 3% por ahí del 2014, cuando ya se estaba viendo una recuperación general de la economía, y ahorita 2016, 2017 empezó a subir nuevamente la tasa de referencia, a llegar nuevamente a niveles del 8%, y hoy en día ha tenido una bajada importante hasta 4.50. ¿Qué significa este numerito? Ahí te va. ¿Por qué está en 8? ¿Por qué está en 3? ¿Y a mí qué? ¿Qué significa? Que si está en 8 la tasa de referencia, dos cosas. Para la gente que está pidiendo prestada, significa que a los bancos comerciales el dinero les está costando 8% anual, entonces te van a prestar a ti una tasa mucho mayor. Para la gente que está ahorrando es un beneficio. ¿Por qué? Porque de esta tasa se deslinda el CETE o el certificado de la tesorería. Cada martes se subasta la deuda en México y de ahí se toma, con base en esta tasa de referencia, se toma un rendimiento que se le va a ofrecer a quienes le presten su dinero al gobierno por medio de los CETES o bonos, y esta es la tasa que marca esa referencia para los plazos muy cortos. Para plazos más largos, evidentemente va disminuyendo ese porcentaje. Entonces, si tú tienes tu dinero guardado en el banco, en el 2008, por ejemplo, podías esperar una tasa por ahí del 8%, muy buena. Si lo comparas contra un negocio, por ejemplo, dependiendo del negocio, pero vamos a hablar de un 30% que está buscando un margen, un negocio, pues dices, oye, pues no está tan mal. Por no hacer nada, que me den un 8, pues es una tercera parte, pues a lo mejor vale la pena que guarde ahí un cachito, ¿no? Pero aquí hay un gran problema, es que esto no está tomando en cuenta la inflación y no están tomando en cuenta los impuestos. Entonces, para considerar inflación e impuestos, vámonos a un poquito más corto plazo, 2015 a la fecha. Podemos ver en esta gráfica nuevamente que tenemos algunos periodos de tasas negativas, ya descontándole la inflación y ya descontándole los impuestos. Entonces, ¿qué significa? Hay que saber diversificar. Habrá momentos que sí es muy buena opción poner tu dinero en el banco, en un pagaré, etc. Y habrá momentos que no es tan bueno porque literal estás perdiendo dinero ya que consideras los impuestos. Recordemos que hasta hace unos 5 años aproximadamente el impuesto por tener tu dinero guardado era del 0.6% sobre saldo. 2020 es del 1.45%. Entonces, ahí te va, ejercicio rápido. 4.50 la tasa de referencia, el CETE 28 días, que es como la referencia estándar, va a estar un cachito abajo de eso. Vamos a redondearlo en 4.20. A eso le tienes que restar los impuestos, el ISR de 1.45, y a eso tienes que contemplarlo en contra de la inflación. Si hacemos esa matemática muy sencilla, agosto 2020, el numerito actual por tener tu dinero guardado en la banca es negativo. Le estás perdiendo. ¿Qué significa? ¿Qué te está queriendo decir el Banco de México? Saca tu dinero, ponlo a trabajar, invierte en negocios, invierte en otras cosas. Ponlo a trabajar. Entonces, si piensas que estamos muy mal, pues no sé, no quiero escandalizar. Simplemente podemos darnos aquí una referencia con los demás países. Estamos en el rango medio alto, es decir, no estamos tan mal como otras economías del mundo. Y algo más importante para considerar, el 60% de todo el dinero del mundo que se guarda en deuda, vamos a hablar principalmente en bancos, cuentas de ahorro, cuentas de inversión, el 60% de ese dinero te genera una tasa por más abajo del 1%. Entonces piensa muy bien dónde estás diversificando tu dinero. Mis 3 centavos del tema. 1, piensa en la opción de un seguro de vida vitalicio, te va a dar un mejor rendimiento que esto y va a ser para toda la vida. No va a ser un tema de que vas a estar evaluando en cortos plazos, porque otra vez ahorro de corto plazo no funciona en su mayoría. Segundo punto, México no está tan mal en el sentido de que la banca central, el Banco de México, está haciendo muy buena labor a mi punto de vista. Ha hecho muy buena chamba a lo largo de todos estos años, sin importar quién ha sido el presidente. Y número 3, cuando estés considerando una inversión, no pienses en el rendimiento como tal, porque ese es el rendimiento bruto. Piensa en el neto y al neto descuéntale impuestos y descuéntale inflación. Gracias.